Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Un saludo cordial para todos, hermanos, amigos, los acompañantes del programa, permanentemente ya muy fieles en su audiencia, en su compañía. En verdad, muchísimas gracias. Estamos tratando un tema esta semana y por las opiniones que he recibido de cada uno de ustedes, muchísimas gracias por sus palabras, un tema realmente de mucho interés. Hablar del aspecto de la salud en la Biblia a través de la Torá es el tema principal con el cual nos podemos encontrar. Claro, por supuesto hablaremos en la Biblia, hablamos de salvación, hablamos de redención, de justificación, hablamos de purificación, hablamos de tantos temas, pero todo esto que podemos hacer a través del cuerpo, limpiarnos, purificarnos, etcétera, no podría llevarse a cabo si adicional a ello no le sumamos la importancia de que nuestro cuerpo esté completamente sano. ¿Cómo logramos esa sanidad? Pues bien, el Eterno nos ha entregado a través de los diferentes textos bíblicos. Hoy vamos a trabajar en textos bíblicos respecto de lo que debemos comer y de lo que no debemos comer. Un tema extremadamente delicado. Y lo digo con todo respeto, mis amados hermanos, porque recuerdo que empezamos a mencionar estos temas hace 8 o 9 años, algo así en la congregación, tal vez un poco más, y enseñábamos sobre la importancia de la comida saludable, de tener una dieta de acuerdo al conforme bíblico, de acuerdo a lo que incluso nos enseña en el libro de Daniel, en el capítulo 1, decidir no contaminarse con las comidas entregadas, destinadas a dioses paganos. Bueno, esto es todo un proceso. No hace mucho tiempo, recuerdo unos 4 o 5 años, visitábamos un restaurante de comidas chinas. Muy rica la comida, en verdad, pero realmente vemos que nos falta discernimiento, hermanos. Nos dejamos llevar por el apetito, nos dejamos llevar por los ojos, que como dice el dicho popular, todo entra por los ojos. Vemos un tipo de comida y nos parece deliciosa y parece que es la oportunidad de comer, pero pasamos por alto pequeños detalles. No sé en otros países, pero aquí en América, cuando se habla de los restaurantes chinos, todos ellos, por su protocolo, por su religión, por su cultura, a la entrada de cada lugar tienen una imagen gigante por demás de su dios, idolatrando a Buda. Y lo increíble es que nosotros, creyentes en la Torá, en la Biblia, sea de segundo nivel o ya en transición a Torá, entramos al restaurante, no le vemos ningún problema, una figura ídolo pagano a la puerta de entrada, pasan, algunos incluso hasta lo saludan, le dan la tocadita, nos sentamos a la mesa, disfrutamos de ese buffet y comemos toda esa serie de alimentos, muchos de ellos que están fuera del contenido bíblico correspondiente. Camarones, mariscos, entre otros. Y la pregunta es, ¿dónde tenemos el discernimiento como conocedores de la palabra de lo que son alimentos puros, alimentos impuros? O alimentos purificados, alimentos impurificados, o alimentos propios, alimentos impropios, o alimentos inmundos y alimentos limpios. Entonces, mis amados hermanos, el tema de la comida en la dieta de la Biblia es supremamente interesante. Pero algo hay aquí muy importante y debo mencionarlo porque vamos adentrándonos poco a poco más en el tema. Por experiencia personal,
Pastor, le pido de manera especial, por favor, usted a mí no me debe decir qué es lo que yo debo comer. Yo soy libre de comer lo que a mí me parece, cuando a mí me parece y como a mí me parece. Así es que, por favor, pastor, le pido de manera especial, no me diga lo que debo o no debo comer. Por favor. Tengo mi obligación ministerial, porque la Biblia y la palabra así lo enseña, de compartir lo que está escrito en ella. No es en lo personal que yo esté preocupado qué es lo que tú comes o no comes. Por favor, cada quien es responsable de cuidar su templo, el templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Pero cuando enseñamos en la palabra, cuando la palabra nos da la instrucción y nosotros enseñamos adecuadamente lo que la palabra dice, algunos dicen, bueno, es que eso es religiosidad. Realmente es que el pastor se ha vuelto extremadamente legalista. Yo no sé cuál es el inconveniente de unas buenas carnitas, como dirían en México, unos buenos tacos al pastor cerdo, no al pastor cerdo, sino las carnitas de los tacos al pastor. Ahora entiendo que se preparan o las preparan con carne de cerdo, etcétera. Entonces, no hay nada más difícil, hermano, que aquel que no quiere aprender, que aquel que no quiere que se le diga nada, que aquel que quiere manejar su vida a su manera. Y por supuesto, repito, cada quien es absolutamente responsable de estos actos. Esto lo menciono por una experiencia personal cuando le pedí a una persona que se abstuviera de comer carnes de cerdo. Va a ser nuestro tema hoy. Y la persona me dijo exactamente estas palabras. No tiene por qué decirme, pastor, lo que debo comer. Unos cuantos días posteriormente pasó una situación crítica, la persona fue llevada de urgencias al hospital a punto de morir. Sin embargo, los médicos hicieron un trabajo extraordinariamente importante y Adonai le permitió a la persona volver en vida. Cuando estuve presente en la habitación de este paciente, recuerdo que vino el médico y me preguntó si era familiar. Le dije, bueno, soy su pastor. Me dijo, ¿usted es el pastor de esta persona? Pastor, ¿usted alguna vez le ha enseñado a esta persona que no debe consumir alimentos inmundos como el cerdo, como los camarones, como los mariscos, entre otras cosas? ¿Usted alguna vez le ha enseñado eso a esta persona, a usted como pastor? Y le dije, sí, por supuesto, doctor, como pastor lo he hecho una y muchas veces. Año tras año, a través del estudio Parachá, tocamos el tema. La persona en medio de su convalecencia me miraba con los ojos como diciendo, lo siento, qué pena, qué vergüenza. El médico le dio estas palabras y le dijo, mire hermano, si usted hoy está con vida es solo gracias a que el Eterno le permitió vivir. No es por el trabajo de los médicos, es porque solo a Él le plació darle la vida. 1, 2. Pero si usted sale de este lugar y llegase tan solo a probar una pizca de comida, de cerdo o de otros tipos de animales, como estos animales inmundos que su pastor le ha enseñado, le garantizo que no va a estar nuevamente más en este lugar. Nunca más, nunca más. Así es que debe tomar una decisión respecto a su buena alimentación y aquí vienen entonces los temas que estamos tratando de las comidas saludables y demás. Vamos a ir por favor directo a nuestras Biblias, por favor, papel y lápiz. Recuerden tomar atenta nota. Libro de Génesis, vamos a leer varios textos hoy, particularmente lectura, vamos a ir a hacer lectura. Bereshit capítulo 1, verso 24 al verso 31, ¿lo tienen? Libro de Génesis, Bereshit capítulo 1, verso 24, ayer también creo que lo mencionamos, pero necesitamos retomarlo para que avancemos. Luego dijo Adonai, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Adonai animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Adonai que era bueno. Entonces dijo Adonai, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Adonai al hombre a su imagen, y a la imagen de Adonai lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Adonai y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar,
en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Verso 29. Y dijo Adonai, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay en el que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Observen que hasta este punto nos da una mayordomía, una autoridad sobre qué, sobre toda la creación. Dice sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Hasta allí nos dio autoridad sobre toda esa creación. Pero no nos dijo cómanlos, no son para comer. Hasta allí no hay esa orden. Luego en el verso 29 nos dice que nos entrega los árboles. Os he dado toda planta que da semilla. Por favor, dígalo conmigo, semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Es decir, que la primera palabra que tenemos para hacer referencia a la comida la encontramos aquí. No respecto a los animales, peces, aves que se arrastran sobre las aves, los aires, los peces en el agua, por supuesto, los animales que se arrastran sobre la faz de la tierra, sino nos habla del fruto de las semillas de todos los árboles para poder comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Es decir, si leemos este texto con precaución, con la comprensión de lectura, vamos a leerlo. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Observe este texto con detenimiento, porque hasta aquí nos está indicando que tanto las bestias como las aves, como los que se arrastran sobre la tierra, comerán plantas verdes y les será para comer. Es decir, que todos los animales comerán plantas como los comerá el ser humano, la creación. Todos absolutamente vegetarianos. Muy bien. Y fue así. Y vio Adonai todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Vamos al verso 24. Luego dijo Adonai, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios Adonai animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Adonai que era bueno. 26. Entonces dijo Adonai, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Bueno, el texto que estábamos leyendo, lo estoy repitiendo, perdóneme. Pero ¿qué sucede aquí? Nos encontramos frente a una situación interesante inmediatamente en el capítulo 3, que es la historia que todos conocemos de la desobediencia del hombre. Recuerden que dijimos que la mujer fue engañada a través de la serpiente astuta. Fue engañada en el momento en que ella entra en una relación de comunicación, de hablar, de escuchar, de ver, de consumir, y todos los sentidos y las emociones en la mujer se afectan y la lleva a la condición de pecado. Pero posteriormente ella participa a su varón de esta situación, y él, desobedeciendo la ordenanza de Adonai, incurre en esa acción, repito, de desobediencia. Cuando el Eterno reclama lo que está pasando allí, no le pregunta a ella, ¿por qué comiste? ¿Por qué hablaste con la serpiente? Le pregunta al varón, ¿dónde tú estás? ¿Qué es lo que está pasando contigo? Es lo que quiero que definitivamente resaltemos. Ahora, avancemos un poco al capítulo 6 y vamos a tomar el verso 18. Berechit capítulo 6, verso 18. Dice entonces la palabra, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Esto es muy importante, hermanos, porque nos habla del linaje. Aquí estamos hablando del linaje, de una generación. Y todo lo que vive, toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Verso 20. Estoy en capítulo 6, verso 20.
de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Por favor, en el capítulo 6, verso 20 de Bereshit, vamos observando cómo el Eterno hace una descripción de los animales y la manera como deben entrar y en qué forma y cantidad deben entrar. Verso 21. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. ¿Qué alimento es? Todo lo verde. Recuerden, todo lo que es vegetal lo pueden subir a la embarcación, al arca, porque tanto ellos, los humanos, como los animales comerán de esa vegetación o de esa semilla, si puedo decirlo, todo lo que es verde. Verso 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Adonai le ordenó. Muy bien. Ahora, vemos que después de la situación del diluvio, y aquí ya vamos a entrar un poco más a fondo al tema, a uno de los capítulos más importantes que tenemos que considerar en esta historia. El libro de Levítico, por favor, vaya al libro de Levítico, el libro de Vayikra, en el capítulo 11. Recuerden, vaya con su Biblia, por favor no se quede solamente con lo que escucha. Bueno, si alguien va conduciendo su vehículo seguramente o está en un lugar donde no tiene acceso directo a su Biblia para estar pasando hojas y buscando versos, capítulos, ok, pero si está en casa o tiene la posibilidad de hacerlo, por favor con su Biblia, papel y listos, atentos para subrayar. Muy bien, capítulo 11. Este capítulo es extraordinariamente importante para desarrollar nuestro tema. Animales limpios y animales inmundos. Es interesantísimo porque cabe una pregunta aquí. ¿Cómo Adonai, al hablarle a Noé, le indica cuáles son los animales limpios y cuáles son los animales inmundos? Es decir, que en el proceso de incorporar a todos estos animales de cada especie y llevarlos al arca para formar esa unidad, ya evidentemente Noé estaba establecido de los animales limpios o puros y de los animales inmundos o impuros. Verso 11. Habló Adonai a Moshe y a Aarón diciéndoles. Aquí ya estamos avanzados, por favor, postdiluvio, etc. Habla a los hijos de Israel y diles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida, por favor subraye pezuña hendida, y que rumía, de este animal podéis comer. Entendamos entonces que la condición es que debe tener pezuña hendida. La pezuña hendida es una pezuña abierta, si puedo usar esa expresión, los animales que tienen pezuña abierta, pero además debe ser un animal rumiante. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis. Es decir, si la pezuña es un solo, lo que llamamos el casco, aunque sea rumiante, de ese no comerás. No comerás de estos. Por ejemplo, el camello. ¿Por qué? Porque el camello es rumiante, pero no tiene pezuña hendida. Es decir, recuerden, no trae la pezuña así, abierta. Por lo tanto, lo tendréis como inmundo. Y esto es muy interesante, hermanos, porque de esta carne de camello, pues obviamente se ha alimentado muchísima gente, obviamente en los desiertos, en todas aquellas áreas. ¿Por qué? Pues porque es lo que tienen a la mano y es lo que comen. Pero la palabra nos está indicando que aunque es un rumiante, es un animal que no tiene pezuña hendida, y si el Eterno lo dice y si la Torá lo enseña, es porque así debe ser. Esto lo digo, hermanos, ¿por qué? Porque no podemos nosotros entrar a juzgar o a considerar, bueno, pastor, es que realmente eso no me parece, la verdad yo no estoy de acuerdo. No se trata de estar de acuerdo o no. Recuerden que Torá es un manual de instrucciones. Y recuerden que en Éxodo capítulo 19 dijimos, haremos y obedeceremos. Y cuando decimos haremos y obedeceremos, no estamos diciendo haré y primero consideraré si es de mi incumbencia o si me interesa o no. Obedecer. La palabra más importante de
toda la palabra, de toda la Torá, de toda la Biblia es obedecer, obediencia. ¿Por qué hablo de esto? Porque evidentemente hoy tenemos un sinnúmero de personas, médicos, nutricionistas, yo no sé de cuántas ramas en esa área se pueden encontrar, que van a decir, bueno, pero finalmente es una carne muy agradable, es una carne muy rica, tiene un gran sabor, tiene buenos nutrientes. La medicina, el nutricionista o estas personas especializadas podrán decir tantas cosas, pero no es lo que la palabra dice. Vamos al verso 5. También el conejo, porque el conejo rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Y observen que aquí hay algo muy interesante, Hay una diferencia entre el conejo y la liebre. Y yo siempre pensé que eran lo mismo. No, señor. Usted podría ahí contestar en el chat cuál es la diferencia entre el conejo y la liebre, que se parecen mucho, pero no es lo mismo. Asimismo, la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas, recuerden, de pezuñas hendidas, pero no es un rumiante, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Qué tremendo, hermanos, qué tremendos. Que ni siquiera aún sus cuerpos muertos, su cadáver, siquiera podemos tocarlos, porque si los tocamos tendremos que pasar por un proceso de purificación. Es impresionante este tema. Muy bien, seguimos en la lectura y ahora vamos a mirar qué pasa en las aguas. Verso 9 dice: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, de estos comeréis. Debe tener ¿qué? Aletas y escamas. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis por abominación. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Y todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis por abominación. Ahora veamos qué nos dice la palabra respecto de las aves. Estamos mencionando en el orden de Berechit 1, 28, 29. Ahora vamos aquí en Vallicrat y nos da la explicación de cada uno de ellos. Capítulo verso 13 dice: y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. ¿Cuáles? El águila, increíble, el águila, el quebrahuesos. ¿Quién es ese quebrahuesos? El azor, el gallinazo, esto es lo que se llama los buitres, los animales de limpieza, si puedo usar esa expresión, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuerpo según su especie. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie. El búho, el somormujo, el ibis, el el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Y es interesante, mis amados hermanos. Estaba revisando algunas notas en estos días y me encuentro, y usted lo sabe, que uno de los puntos álgidos con respecto al tema de la famosa pandemia del COVID, recordarán que siempre se ha dado como origen el tema de China. Y se dice que se obedecía a unos mercados donde se habían originado una putrefacción de alimentos, etcétera, y que los murciélagos y todo lo demás. Y es interesante porque cuando hemos hablado de pestes, la peste negra, la peste bufónica y otras pestes, etcétera, H1 y todas estas referencias que tenemos ahora tan técnicas, la gran mayoría de todas estas pestes han sido producidas a través de este tipo de animales o de aves en este caso particular, entre ellas, por ejemplo, el murciélago. Impresionante. Es decir,
Conocía con tanta claridad Donai, bueno, obviamente conocía con absoluta claridad lo que nos estaba dejando como instrucción, porque él sabía que de todos estos animales impuros de abominación, traería consigo consecuencias a la salud de su creación. A imagen y semejanza suya, el hombre, la mujer, pasarían por condiciones de pestilencia, de enfermedades, de virus traídos a través de estos animales inmundos. Verso 26. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumía tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y todos los animales que andan en cuatro patas, un cuadrúpedo, tendréis por inmundo a cualquiera que anda sobre sus garras, y todo lo que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra, como la comadreja, el ratón. Ayer hablamos del cuy en esa rama de los roedores. Qué vergüenza, ¿verdad? La rana según su especie, las ranas. Mira, esto es muy interesante, hermanos, porque me causa cierta risa esto. ¿Por qué, hermano? Porque es que hemos llegado a puntos tan impresionantes hoy, mis amados, y sabemos perfectamente que muchas comunidades, en países, en naciones enteras, en culturas, hoy por hoy, se come todo tipo de alimentos como los que estamos viendo aquí: el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija, el camaleón, las ranas, la comadreja, el ratón, los perros, los burros, los caballos. Por favor, es impresionante. El pulpo, las ostras, los camarones, los cangrejos, el calamar, todo este tipo de alimentos que no deberíamos consumir, que el cuerpo humano no debería consumir, pero que se nos ha entregado esa idea maravillosa de que son alimentos muy nutritivos, de que son alimentos, comillas, afrodisíacos, y basta pues que a un hombre le digan que las ostras o que los camarones son afrodisíacos, y pues a comer, mijo, porque mejor dicho, pues será el superhombre. Y resulta que no funciona. La palabra es sabia cuando nos habla. Y los tendréis por inmundos entre todos los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare, cuando estuvieren muertos, será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayera algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Estoy en el capítulo 11, hermanos. Perdónenme que me tome el tiempo. Quiero hacerlo hoy así, hermanos, porque no quiero compartir una opinión de carácter personal. Ayer les mencioné varios textos maravillosos, gracias a los hermanos que quieren adquirirlos, conseguirlos. Bueno, ya les di las referencias, etcétera. Muy bien, eso para su uso personal, su estudio personal, su biblioteca personal. Pero lo más importante es la Biblia. Aquí tenemos mucha literatura bonita, sí, espectacular. Pero la Biblia, aquí está la palabra. Verso 33. También hacía referencia incluso a los utensilios que se utilizarían para realizar obviamente para consumir los alimentos. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas las que hubieren tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Si algún animal que tuvieres para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo en la noche, y será inmundo hasta la noche, perdón. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare del cuerpo muerto
sacar el cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Verso 41, aquí hace referencia particularmente a los reptiles. Por favor, a los reptiles. Hoy tenemos impresionantes menús de reptiles a disposición del consumidor. Todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación. No se comerá, dice la bendita palabra del Eterno. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra no lo comeréis porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo, Adonai, vuestro Elohim, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis Kadosh, porque yo soy Kadosh. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Verso 45. Porque yo soy Adonai, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Seréis pues Kadosh, santos, porque yo soy santo. Kadosh. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Por favor, subrayen el verso 47. Siempre Adonai nos llevará a hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre lo puro y lo impuro, entre la luz y la oscuridad, entre la santidad y el pecado. Entonces, mis amados hermanos, todo cuanto la Torá nos enseña es porque está haciendo y estableciendo en el carácter del hombre una limpieza, una purificación, una santidad. Hermanos, es interesante, ya creo que lo voy a mencionar un poquito más adelante, la edad. Recordemos que Matusalén, 980 años, si no estoy mal, ya miraré un poco más el dato preciso, pero de 980 años hasta nuestros días, hoy estamos hablando de que una persona cuando logra llegar a 80 años, ¡wow! Para la gloria de mi Padre Eterno, mi papá terrenal, llegó a esa edad. Y llegó a esa edad y pudo incluso llegar a un poco más en muy buena salud. Lastimosamente, por circunstancias de su vida, su trayectoria, él fue un hombre apasionado por el ciclismo, su medio de transporte en muchas ocasiones fue la bicicleta y lastimosamente ocurrieron 2 o 3 accidentes bien delicados y esos accidentes lastimosamente, repito, le causaron ciertos aflicciones de salud que le afectaron, pero sin embargo con todo y eso logró llegar a sus 82 años, creo que fue su tiempo, y en buena condición. De no haber pasado esas crisis de accidentes y otras cosas que le afectaron su salud, hubiese podido conservar todavía algunos tiempos más. Pero hoy el propósito de este tema de la dieta y los alimentos y establecer cuáles son impuros y cuáles son impuros, mis amados hermanos, no es un asunto, repito, religión o legalismo, es lo que la palabra nos enseña y tiene como único propósito, porque así Adonai lo determinó y lo estableció, que nosotros podamos tener una verdadera identidad como casa de Israel, como hombres kadosh, que nos permita conservar nuestra vida, hermanos. Miren, nosotros siempre procuramos, cuando llegamos a cierta edad como la mía, empezamos a procurarnos por tener mejores costumbres de alimentación. Ya no comemos esto, ya no consumimos esto, ya no podemos comer esto, evitamos esto, ciertos niveles de azúcar, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque con el paso de los años nos hemos dado cuenta que hemos descuidado nuestra salud desde pequeños, desde niños. Nunca tuvimos una escuela de formación en materia de salud. Bueno, hoy por hoy, en realidad hoy por hoy se trabaja mucho en esa área. Pero se trabaja mucho en esa área desde el punto de vista de la nutrición, desde el punto de vista del nutricionista y desde el punto de vista del gym, del gimnasio. Y aunque no se consuman muchos de estos alimentos, se utilizan otro tipo de alimentos, puedo decir, químicos, preparados a través de procesos químicos que probablemente sí nos puedan ser efectivos,
en cuanto a tener un mejor rendimiento en el gym, en la actividad deportiva, nos pueden mantener más activos, nos pueden mantener con una capacidad motora y motriz o intelectual mucho más ágil, pero que desafortunadamente nos desgasta mucho más rápido también. Entonces, o seguimos el manual de instrucción de la palabra o seguimos el manual de instrucción de la modernidad según los conceptos de la modernidad. Vamos a Levítico capítulo 3, verso 7, leemos este texto y ya nos vamos a nuestra pausa. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura, grasas, ni ninguna sangre comeréis. Por favor, léalo conmigo, Levítico capítulo 3, verso 17. Estatuto perpetuo será para vuestras edades, generaciones, donde quiera que habitéis, donde quiera que habitéis. Si estabas en Colombia y consumías una bandejita paisa con chicharrón, chicharrón de puerco y puerca, consumías la rellena, la morcilla y cuantas cosas componen la bandeja paisa, decimos, wow, pero qué plato. Sí, un plato que lastimosamente está incorporado con alimentos no permitidos, lastimosamente. Muy bien, entonces dice, donde quiera que habitéis, que ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. Levítico capítulo 3, verso 17. Bueno, muy bien, mis amados hermanos. Vamos a ir a nuestra primera pausa y ya regresamos en unos segundos. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanaj, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información.
creo que estaba sin sonido. Discúlpenme, hermanos, qué pena. Voy a tener que repetir entonces un momento el texto. Discúlpenme, hermanos, gracias por avisarme. Había cerrado mi micrófono. Vamos a retomar el libro de Levítico, capítulo 7, verso 22. Habló Adonai a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, grasa de buey, ni de cordero ni de cabra comeréis. La grosura del animal muerto, la grasa del animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Verso 25, Levítico 7, 25. Porque cualquiera que comiere grasa de animal, del cual se ofrece a Adonai ofrenda encendida, la persona que la comiere será cortada de entre su pueblo. Además, perdónenme, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere alguna sangre de tal persona será cortada de entre su pueblo. Me quedé sin sonido y estaba haciendo mención a este tema, lo quiero repetir. Probablemente algunos de ustedes, mis amados hermanos que nos acompañan en el chat, en los diferentes países, han vivido esta experiencia o conocen de esta experiencia. Muchas personas, en el momento en que se hace el sacrificio de un animal, una res, un toro, particularmente mencionó el toro, y se produce el sacrificio del animal, se recoge en vasijas el flujo de sangre, y esa sangre caliente desde el mismo momento en que sale del cuerpo sacrificado, esa misma sangre se lleva en vasijas, en vasos, a personas que incluso hacen línea en los mataderos, no sé cómo se pueda llamar en los diferentes países, en los mataderos, y las personas pagan por tomar los vasos, las vasijas de esa sangre caliente recién salida del animal sacrificado. Esto lo hacen, hasta donde escuché, no tuve la experiencia de ver en sí, particularmente la escena. Compartí con personas que lo hacían y lo consideraban como algo muy saludable, lo consideraban como algo muy afrodisíaco, lo consideraban como que era algo que les daba mucha fuerza, mucha vida, mucha energía, mucha capacidad intelectual, etc. No sé los resultados de esa escena. Lo único que sé es que la palabra me dice que cualquier persona que comiere de alguna sangre de tal persona será cortada de entre su pueblo. Ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Impresionante. Les dejo entonces como tarea Levítico 17, 10 al 16, para que ganemos estos minuticos por el momento que perdí el sonido. Ahora, toda esta historia que me tomé el tiempo de leer en el libro de Levítico 11 y demás, la pregunta del $1.000.000 entonces es: pero pastor, todo eso que usted acaba de leer, eso es algo que ya no se practica, eso es algo que está abolido, eso es algo que solamente tiene que ver con los judíos, eso es algo que realmente no tiene nada que ver conmigo. Nosotros en nuestro país lo hacemos así, en nuestra cultura lo manejamos así, siempre lo hemos hecho así y ningún problema tenemos. Bueno, si el Eterno lo estableció en su Kadosh Torah y nosotros hoy, yo no hablo por terceras personas, hablo por mí, hablo por nuestra Keilah, hablo por lo que estamos haciendo en transición de la Torah, que definitivamente necesitamos caminar sobre el propósito de la palabra conforme al manual de instrucciones, y tiene como finalidad que el hombre, nosotros, nuestro templo, el templo del Espíritu Santo, entre en una condición de salud, de recuperación, y que podamos evidentemente prolongar nuestra vida. Lastimosamente, empezamos a prolongar nuestra vida cuando llegamos a un tiempo en el que ya no podemos hacer, no podemos caminar, no podemos correr, y es cuando más soñamos hacer ejercicio, hacer deporte. Yo siempre he comentado esto, cuando iba aquí al gym, al YMCA aquí cerca de mi ciudad, iba muy temprano, 7 de la mañana, me encanta jugar racquetball, y me iba a jugar squash, y pues practicaba, hacía algo de pista, de correr, de máquinas, etcétera. Y todos mis vecinos, asistentes de muy temprano en la mañana al gym, el más joven entre los más jóvenes estaba mi vida, pero mis acompañantes estaban de 80, 90 y algo más, que la velocidad más alta que podían caminar en la cinta
probablemente era la velocidad 1, es decir, que apenas la máquina se movía. Pero yo me sentía feliz rodeado de todos estos viejitos que estaban luchando por hacer algo por la vida. Y mi pregunta es, ¿y por qué no lo hicieron 30, 40 o 50 años antes? Por ignorancia, por orgullo, por vanidad. Pero el manual de instrucciones hoy nos está estableciendo esto, qué es lo puro y qué es lo impuro. Y el manual de instrucciones nos dice, hay que hacer una diferencia entre lo puro y lo impuro. Y tenemos por favor que entender, mis amados hermanos, esto no tiene otro propósito más que poder comprender el manual de instrucciones, que si nosotros consumimos determinados alimentos, tenemos que establecer si es alimento. Recuerden el título del libro que les había mencionado. ¿Qué comía Yeshua? ¿Qué comía Yeshua en su momento? Más adelante entraré a ese punto. Libro de Bereshit capítulo 2 verso 9 dice, y Adonai hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, es decir, un árbol puro. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí nos está hablando de esos dos famosos árboles, uno puro y uno inmundo. Y dice el verso 16, y ordenó Adonai al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer, de todo el árbol del huerto podéis comer, su semilla, su fruto. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, nosotros sabemos hoy en el siglo XXI, y ayer presenté una estadística, en el año 1901 los Estados Unidos de América eran el primer país en salud desde el punto de vista de su gastronomía. Pero no más de 20 años después pasó al punto 95, es decir, en el que se consume la peor condición alimenticia. ¿Y esto cómo puede ocurrir? Porque la gran mayoría de los alimentos que se consiguen en este país totalmente precocidos, preparados, la comida chatarra, las comidas rápidas, las famosas hamburguesas, entonces perdimos el verdadero sentido de la adecuada alimentación. Y esto trae consigo, por supuesto, repito, a una crisis en la salud. Hoy vemos un incremento desbordante. Hablo de la comunidad americana como tal y lo digo por testimonio personal, lo veo en mi entorno, en mi ciudad, un incremento descomunal de personas afectadas especialmente con el cáncer. El cáncer, perdón la palabra que voy a usar, es una maldición. Esa enfermedad es una maldición de la raza humana que viene como consecuencia de esta mala dieta, del consumir los alimentos inmundos, mi hermano. Por favor, del consumir alimentos inmundos hasta nuestros días, millones de personas han perdido su vida como consecuencia del cáncer. ¿Debido a qué? A la mala alimentación. Adonai sabía perfectamente lo que nos estaba indicando, por qué nos estaba entregando ese manual de instrucciones. Dice la palabra entonces, mis amados, en Génesis capítulo 7, verso 13, en este mismo día entraron en el arca Noé, Sem, Can, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres con sus hijos en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies. Por favor, preste atención a las palabras, porque es que lo leo muy rápido y se nos pasa muy rápido considerar el texto. Todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según su especie, y todo pájaro de toda especie. Aquí habla de estas aves. Verso 15, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 cada carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como lo había ordenado Adonai, y Adonai cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Perdónenme. En Génesis capítulo 8, verso 19 nos dice: todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca.
Y edificó Noé un altar a Adonai y tomó animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Por favor, subraye en el capítulo 8, verso 20, esta expresión. La voy a leer nuevamente. Como estamos de tiempo, unos minuticos más. Y edificó Noé un altar a Adonai. Amén. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, pura, y ofreció holocausto en el altar. ¿Qué me dice esta palabra? Cuando nosotros ofrecemos en el altar de Adonai nuestra ofrenda, ofrecemos sacrificio, si puedo usar la palabra, ofrecemos holocausto, comillas, la palabra holocausto, pues no estoy hablando de ofrenda quemada en el sentido de quemar la ofrenda, no ahí tenemos templo, no lo hacemos hoy, pero lo que quiero representar es que cuando nos presentamos al templo, mi vida presento en el altar de Adonai. ¿Cómo presento mi vida en el altar de Adonai? ¿Presento mi vida como pura, limpia? ¿O estoy presentando mi vida impura y contaminada al altar de Adonai? Es una pequeña reflexión que quiero dejar allí. Entonces, Adonai le entrega a Noé un manual de instrucciones. Bereshit capítulo 9, verso 1, y dice, bendijo Adonai a Noé y a sus hijos y les dijo, por favor observen que ya lo vimos en Bereshit 1:28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. Verso 3, subraye por favor, Bereshit capítulo 9, verso 3. Todo lo que se mueva, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con vida, carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Muy importante. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y fue Isaac y Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció a Adonai y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas las tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y el verso 5, subráyelo por favor. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es decir, que nosotros en obediencia a este manual de instrucciones, si queremos prolongar nuestros días honrando a padre y madre, como dice el mandato, si queremos prolongar nuestros días, haremos y obedeceremos, como dice el libro de Shemot. Si queremos prolongar nuestros días comiendo comida limpia, pura, si queremos prolongar nuestros días en la obediencia a la Torá, entonces prolongaremos nuestros días con la salud que el Eterno nos estableció a través de este mandato que hemos estado compartiendo en el día de hoy. El tiempo se nos ha pasado, el tema continuará. Voy a leer 2 textos más para cerrar. En el libro de Job, capítulo 1, verso 1. Hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, y era un hombre perfecto y recto, temeroso de Adonai y apartado del mal. Un hombre perfecto y recto, temeroso de Adonai, apartado del mal. Es decir, un hombre que le da cumplimiento debidamente al manual de instrucciones. Un hombre que separa lo impuro de lo puro, que separa lo inmundo de lo puro, de lo no contaminado, que separa la luz de la oscuridad, porque es exactamente lo que el Eterno nos ha llamado. Hermano, no temas en una reunión, en un compromiso social si lo tienes, y te ofrecieron los camarones y entonces te sientes comprometido
socialmente. No, mi hermano, tenemos que ser, como hay un cántico maravilloso que dice, Señor, hazme un radical como el águila al volar. Tienes que ser radical en esto, hermano. Que mira que una cervecita, un whiskycito, hermano, pero es que ¿qué hay de malo con una cervecita? ¿Qué hay de malo con un whiskycito? ¿Qué hay de malo con un cigarrillo? ¿Qué hay de malo con un toquecito de cocaína, de heroína? Yo no sé. Por favor. Si no hay nada malo con una cervecita, pues ¿qué hay de malo con una línea de cocaína? Si no hay nada malo con esto, con lo otro, entonces no podemos buscar excusas, darnos la libertad de creer que, pues, que hay de malo con una bailadita, que hay de malo con él, por favor. Recuerdo a un amigo muy querido pastor, y esto es una historia real, a ver si tengo un segundo para compartirlo. Me decía, hermano, es que yo los viernes voy con mi esposa, nosotros como pareja y como matrimonio vamos a la discoteca y vamos y compartimos, celebramos juntos como matrimonio, como pareja y en la medida en que estamos allí en las pistas de baile, compartimos con la gente, porque realmente Dios nos llama es a estar alcanzando a los impíos, al inconverso. ¿Y dónde los encontramos? Pues en esos lugares. Bonita manera de justificar el Evangelio. Muy interesante. ¿Qué hay de malo? No sé qué hay de malo, pero creo que no estamos haciendo lo correcto delante de Adonai. Job, un varón perfecto, recto y temeroso de Adonai, apartado del mal. De capítulo 23, verso 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Impresionante. Y les mencionaba hace un momento, hermanos, que sería prudente si mencionamos algunos de los años de lo que antiguamente los hermanos podían vivir, nuestras primeras generaciones, cuánto tiempo y a qué edad ellos podían vivir, permanecieron y vivieron. Permítame un segundo, por favor, llego a mi nota sobre ese punto que me pareció muy interesante y lo quiero dejar aquí ya como colación para el cierre de nuestro programa. Wow, tengo mucho material preparado sobre este tema. Espero que logremos avanzar al máximo posible durante lo que nos queda del programa. Bueno, no lo voy a tener aquí disponible. Se los quedo debiendo para el día de mañana, espero. A ver, permítame, hago un último intento. Miles de gráficas. Mi hijo Camilo me dice, papá, no entiendo cómo puedes tener tantas gráficas. Me encanta la fotografía y tengo miles de fotografías. Y pues sí, en realidad, cuando busco una en particular, lastimosamente no la encuentro. No la encontré. Bien, mis amados hermanos, hemos llegado a nuestro punto. Creo que el tema hoy básicamente fue desarrollar animales puros e impuros. Levítico 11 tenía que leerlo, hermanos, casi que a la letra, porque creo que estos textos mucha gente, muchos creyentes en particular, los pasan por alto. No los consideran importantes, no le dan la relevancia que esto trae y por eso estamos como estamos, caminando fuera de lugar, caminando con grandes problemas en la salud, particularmente muchos problemas de aflicción en la salud de nuestros hermanos en la fe, y todo esto obedece a la desobediencia del manual de instrucciones. Aún, hermanos, estamos a tiempo de corregir, aún estamos en tiempo de limpiar, aún estamos en tiempo de regenerar nuestros cuerpos, librándolos de todo tipo de contaminación de animales y de comidas inmundas, de comida chatarra, de comidas rápidas, de comidas prefabricadas, de comidas químicas que abundan, y tenemos que aprender, por supuesto, a ser selectivos para que lleguemos entonces a otro tema que tiene que ser parte de esta reunión. ¿Cuáles los alimentos kosher? ¿Qué es un alimento kosher? ¿Qué es un alimento kasher? También lo podemos decir. ¿Qué es un alimento certificado? ¿Qué es una carne kasher? Hoy tenemos carne kasher, kosher, huevos kosher, interesante, huevos orgánicos. Digo, ¿cómo esta gallina produce huevos orgánicos y esta no? Bueno, hasta allí hemos llegado, a que las gallinas ahora ponen huevos orgánicos. Esta gallina sí y esta no. Muy interesante. Leche orgánica, leche preparada, bueno, etcétera. Tenemos que llegar a un nivel de aprender a seleccionar muy adecuadamente los alimentos que consumimos. Esto en beneficio de nuestra salud, de nuestra familia, del ministerio, de nuestras comunidades
y qué privilegio poder servir a nuestro amado Adonai. Mis amados hermanos, llegamos al cierre. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos reuniremos mañana mediante la palabra nos permita llegar al tiempo. Espero que el tema sea de su agrado. Apenas vamos comenzando y mucho tema tenemos por tratar. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Hasta nuestro día mañana aquí en Torah al Instante. Israel Casa Integral. Shalom, mis amados. Shalom, shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.